ilusión. Le damos una cordial bienvenida al acto oficial por el aniversario 212 del primer gobierno patrio que tuvo lugar el 25 de mayo de 1810. Se encuentran presentes hoy el presidente municipal de General Ramírez, el señor Gustavo Vergara, la vicepresidente Flavia Pamberger, el secretario de Gobierno Pablo Marini, el secretario de Relaciones con la Comunidad Carlos Troncoso, el secretario de Servicios Públicos Roberto Riffel, el subjefe de la Comisaría de General Ramírez Martín Figueroa, el jefe de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios comandante Aarón Mendoza y el presidente del Centro Comercial Jorge Mansuti, funcionarios municipales, concejales, alumnos, docentes y público en general. También queremos agradecer la presencia de los abanderados de los establecimientos educativos e instituciones intermedias de nuestra ciudad. Escuela número 4, Francisco Ramírez, Escuela de Educación Integral número 5, Alborada, Escuela Nina número 13, Blanco Encalada, Escuela número 31, Leopoldo Herrera, Escuela Nina número 57, Linares Cardoso, Escuela de Educación Técnica número 114, Justo José de Urquiza, Escuela número 146, Jesús de Nazaret, Instituto D 129, Jesús de Nazaret, Escuela número 153, Madre de Jesús, Instituto D 176, Madre de Jesús, Bomberos Voluntarios, Colectividad Alemana y a la Comisaría de General Ramírez. También queremos agradecer las salutaciones en el día de la fecha, en primer lugar a la Unidad Educativa de Nivel Inicial número 40, Las Ardillitas, y también al bloque de concejales de la Alianza Ramirense. Hace más de 200 años se hizo realidad el anhelo de un puñado de hombres que por amor a la tierra nuestra decidieron buscar la libertad. Hoy, más que nunca, debemos recordar esos logros obtenidos y poner en práctica el compromiso de todos para que puedan perdurar a través del tiempo. En homenaje a la libertad que consiguieron nuestros próceres y a todos los habitantes de nuestra tierra que desean un país libre y pacífico, entonemos juntos las estrofas del himno nacional argentino y seguidamente la marcha de Entre Ríos.
Los recuerdos engrandecen a nuestro país porque la memoria siempre ayuda a aprender del pasado. A continuación, vamos a invitar al pastor Rubén Molina de la Congregación Evangélica Bautista y al padre Luis Etze de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, quienes compartirán palabras de fe religiosa y la bendición respectivamente. Ahora sí, buenos días, Dios les bendiga. Me gusta siempre poder compartir con ustedes y fundamentalmente la base de cualquier cristiano, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y cuánto nos hace falta nuestra querida Argentina, nuestra querida Entre Ríos y nuestra querida Ramírez, Dios y ese verdadero revolucionario que fue Jesucristo. Él no mató a nadie, no lastimó, no hirió a nadie. A él sí, pero ese revolucionario que cambió la vida, hay un antes y un después en la historia de toda la creación de Jesucristo. Y no solo eso, sino que también cuando uno tiene a Dios en su corazón, tiene pensamientos de bendición, pensamientos de no ofender, de no entristecer, de no lastimar, de no herir. Por eso en Gálatas 5:22 la palabra de Dios dice: el Espíritu Santo produce. ¿Y qué es lo que produce? Produce paz, produce gozo, produce felicidad, produce alegría, dominio propio que tanto le falta a la gente, ¿no? Es decir, no el que yo diga lo que quiera porque yo soy así y pienso así, no importa quién herimos y quién lastimamos. ¿Qué país distinto sería si nosotros pusiéramos las leyes dictadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo antes que cualquier ley humana de estos tiempos? Porque yo creo en un Dios y el verdadero revolucionario fue y será siempre el mismo. No es como la gente que hoy dice una cosa y mañana otra. Él dice que Él no es un simple hombre para mentir. Por lo tanto, todo lo que Él dice es verdad. Y la palabra de Dios debería estar en cada corazón de nosotros para ser hombres y mujeres que amemos, que nos amemos, que respetemos, ¿sí?, la sociedad en su totalidad y que podamos llevar adelante un país absolutamente de equidad, ¿sí? Todos buscan las soluciones fuera, hablan de inclusión, hablan de equidad fuera de Dios. Nunca lo va a haber, porque la verdad es una persona y esa verdad es Cristo. Y la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es Jesucristo. Quiero orar en este momento por nuestra querida patria, nuestra querida provincia y nuestra querida ciudad. Padre, bendigo tu nombre. Te
Te doy gracias porque eres nombre sobre todo nombre. Señor, quien te sigue a ti, Señor, tiene el gozo, la alegría, la paz y el dominio propio. Quien te obedece a ti, Señor, tiene la victoria. Gracias, querido Dios, porque en vos hallamos la verdad frente a tanta mentira relativa, frente a tanta verdad relativa, frente a tanto egoísmo. En vos encontramos el amor. Señor, que en esta hora, en el nombre de Jesús, yo y todos los que estamos aquí, podamos buscar en tu palabra y hallaremos la verdad. Gracias, Padre, por este día. Gracias por aquellos que trabajaron en pos de nuestra querida Argentina, nuestra querida Entre Ríos y también hoy y siempre en nuestra querida Ramírez. Quita todo egoísmo, Señor, para que todos deseemos y busquemos lo mejor para nuestra sociedad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Hoy conmemoramos la creación de la primera Junta de Gobierno Patrio y por ello elevamos a Dios nuestra oración. De agradecimiento en primer lugar por todos los beneficios que nos has dado en esta vida. A través de nuestra patria nos han venido bienes muy valiosos. Uno de ellos es cierto orden y paz que son necesarios para el desarrollo humano, social y personal. Vivimos en un cambio de época en donde los desafíos y dificultades se acrecientan cada día. Por ello, Señor, te pedimos que nos guíes y guíes a nuestros gobernantes, para que todos tengamos suficiente lucidez para obrar conforme a tu ley y al orden natural establecido por ti. Sabemos que no te desentiendes de tus hijos y que nunca abandonas a los hombres que desean servirte y honrarte. Tu Hijo, cuando convivió entre nosotros, nos enseñó a respetar las leyes y normas vigentes, pero también lloró sobre Jerusalén cuando la ciudad traicionó tus designios de paz. Nosotros hoy te imploramos que tengas misericordia de la nación argentina, que a pesar de la traición de tantos, nosotros queremos serte fieles siempre. Proclamamos la defensa de la vida dada por ti a cada argentino, desde su concepción hasta la muerte natural. Proclamamos también, inspirados por ti, la defensa de la libertad de todos los ciudadanos. Y para poder cumplirlo, pedimos tu fuerza, esa fortaleza que caracterizó a los que hace 212 años hicieron posible lo que hoy podemos disfrutar en paz. Te pedimos por intercesión de María, Madre de nuestro Redentor, que proteja a toda nuestra patria y a nuestra ciudad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y nuestra ciudad y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias al pastor Rubén Molina y al padre Luis Etze por sus hermosas palabras. Vamos a pedir, antes de continuar con el acto, al propietario del Corsa JNP 231, quien lo tiene ubicado en la playa de estacionamiento, si puede retirar el vehículo de dicho lugar, ya que hay una mujer embarazada que requiere dicho espacio para poder subirse a su automóvil. Así que le pedimos, por favor, si es tan amable de retirarlo. Es un Corsa JNP 231. Continuamos con este acto en conmemoración del aniversario 212 de la Revolución de Mayo y hacemos referencia a la libertad, ¿no? Y en que a diario hacemos uso de la libertad. Pero lo importante es poder recordar que ella debe estar basada en el respeto y en la solidaridad. Escuchamos a continuación a el subsecretario de Políticas Culturales, el licenciado Walter Laupan, quien se referirá en esta fecha tan importante para los argentinos. Bueno, buenos días. Autoridades municipales, señor presidente municipal, vicepresidente municipal, funcionarios, concejales, autoridades educativas, religiosas, abanderados, público en general. La verdad que es un orgullo
una satisfacción verlos a todos acá. Saben que el clima no nos está ayudando mucho, pero es una alegría enorme contar con un salón como este. En muchos municipios de los alrededores están suspendiendo el acto por el 25 de mayo porque no cuentan con un salón. La verdad que poder hacerlo acá, reunirnos y llevar adelante igualmente esta conmemoración, la verdad que nos llena de satisfacción poder compartir todo este momento tan importante de la vida de nuestro país. Bueno, un breve recorrido histórico, digamos, relacionado con la Revolución de Mayo, para terminar con algunas reflexiones de lo que nos sucede hoy como país. Es un poco el eje del discurso, haciendo referencia a aquellos momentos históricos, pero sobre todo pensando en nuestra actualidad. La Revolución de Mayo fue un punto de inflexión en un momento muy importante que vino a cambiar la lógica de 300 años que veníamos transitando en América desde la llegada de Colón a nuestras tierras. Hasta ese momento América era una colonia, éramos una colonia, en este espacio, este territorio donde estamos hoy, sin posibilidad de dictar nuestras propias leyes, sin decidir nuestro destino, aún en los eventos mínimos, ¿no? Los eventos cotidianos, todo estaba supeditado a las decisiones tomadas por una corona que estaba a miles de kilómetros y que quizás, y sobre todo en aquellas épocas, poco conocía sobre los territorios que eran de su dominio en aquel entonces. Pocos años antes de los sucesos de 1810, en 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, como una forma de ajustar los controles en ese momento, sobre todo pensando que estos territorios eran amenazados por la posibilidad de la conquista de otro imperio, que era el imperio portugués, con la idea de controlar más firmemente estos territorios. El nuestro era un espacio con mucho potencial, pero era un espacio relativamente pobre, alejado, muy alejado de la corona y en cierta medida abandonado. Por eso se crea el Virreinato del Río de la Plata. Era una necesidad política de aquel momento de controlar más firmemente este espacio. En todo este periodo, el periodo de la conquista de América y de la colonización, sucedieron distintas, esto está fuera del libreto, vivimos muchas atrocidades en nuestro territorio, ¿no? Sobre todo los pueblos originarios. Pero más allá de eso, con el andar de la conquista y de la colonización, incluso los hijos de los españoles radicados en estas tierras comenzaron a sentir la carga de el no poder autodeterminarse, de no contar con la libertad suficiente como para decidir el rumbo de sus propios territorios. Sobre este escenario, en 1808 en Europa, España es invadida por Francia, en aquel momento por Napoleón, por el Imperio Napoleónico, y el rey Fernando VII es destituido. España es invadida al punto tal de que queda prácticamente arrinconada la ciudad de Sevilla, que está en el sur de España, donde se conforma la Junta Central de Sevilla como forma de resistencia y en nombre de Fernando VII. Esta situación dura un par de años, pero literalmente acorralada. Si uno pudiera ver y se imagina el mapa de España, literalmente queda un pedacito en el sur de España y la costa oeste más ligada al Mediterráneo, desde Barcelona para abajo. El resto de España estaba invadida, incluso parte de Portugal, bajo dominio francés. Napoleón había colocado como rey a su hermano José, que era muy resistido además por los españoles, lógicamente, a nadie le gustaría, ¿no?, que suceda algo así. Pero la realidad es que España estaba mirando o estaba enfocando sus energías en cómo defenderse de esto que estaba sucediendo en su propio territorio. Esto aflojó mucho, obviamente, los controles hacia el territorio americano, hacia los vastos dominios españoles, y generó un caldo de cultivo, digamos, que si bien ya se venía gestando desde hace muchos años, un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de la emergencia
de los movimientos que luego se van a transformar en movimientos independentistas, pero que en un primer momento constituían intentos por tener una mayor decisión propia, podríamos decir. En enero de 1810, 3 meses antes, que si dijéramos en tiempos actuales donde no existía el WhatsApp sería como ayer a la noche, cae la Junta de Sevilla. España literalmente desintegrada, invadida por los ejércitos napoleónicos, asume una especie de guerra de guerrillas, porque era lo único que quedaba en ese momento, pero literalmente las decisiones se trasladan a los dominios coloniales. Es así como en todos los territorios coloniales, desde México para abajo, comienzan a surgir juntas y movimientos con un intento de autogobierno que en un primer momento, y así sucedió en nuestro país, eran en nombre del rey Fernando VII. La Revolución de Mayo abrió el camino para muchos países posibles. Hoy nosotros pensamos en el día del 25 de mayo, la Revolución de Mayo, como el primer momento patriótico, y ciertamente lo fue, pero en un sentido muy distinto al que quizás interpretamos hoy con las banderas celeste y blanca y las escarapelas celeste y blanca, porque nadie tenía en mente ni siquiera el nombre Argentina, ¿no? Estábamos pensando en otras cosas. Las mujeres y hombres de aquel momento estaban pensando en otras cosas. Y desde aquel 25 de mayo llegamos a esta Argentina actual, pero que podría haber sido muy distinto. El panorama en ese momento no era muy claro, ni siquiera entre quienes formaban la primera junta. Y fíjense un detalle, en la primera junta había personas que creían que pronto todo iba a volver a la normalidad. De hecho, la primera junta se llama Junta Provisional Gubernativa, de las provincias del Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII. Así se llamó nuestro primer gobierno patrio. Es decir, la Junta de Gobierno se había instaurado, había tomado la decisión de tomar el gobierno por sus propias manos, pero a nombre de Fernando VII, hasta tanto el rey volviera a su lugar, hasta tanto el rey Fernando VII volviera a ostentar la corona. Ciertamente no todos quienes integraban la primera junta tenían las mismas ideas. Había quienes eran más conscientes o tenían otras perspectivas respecto de la ambigüedad de este proceso, de que no volveríamos, o quizás no todos querían volver a la corona. Mariano Moreno fue el primero en nombrar públicamente en un documento la palabra emancipación, es decir, liberarnos y tomar las riendas de nuestro propio destino. Castelli acompaña a Moreno en esta idea y manifiesta su propósito independentista en la expedición al Alto Perú, y en el camino promueve la libertad de los pueblos originarios, que no ciertamente estaba en la mente de todos los que conformaban la primera junta. Belgrano, ya un poco más adelante, imaginaba la instauración de una monarquía constitucional, fíjense ustedes, ¿no?, que recuperara el linaje incaico para el gobierno de una nueva unidad que sería, en principio, lo que era el antiguo virreinato, y llegó a proponer que la capital de esta nueva unidad política administrativa, de este nuevo Estado, de esta nueva nación, fuera Cusco. Y en ese momento no era algo loco de pensar. Quizás hoy sentimos mucha lejanía con algunos de los territorios que estamos nombrando con otros países, pero en ese momento era la realidad de la época, digamos, era lo que aquellas personas podían visualizar y lo que en el sentido de lo común de las personas tenía cabida. Lo que podemos imaginar, lo que nosotros hoy podemos imaginar, o lo que puede imaginar cualquier persona en su momento, es producto también de lo que está sucediendo a su alrededor. Y esto es lo que muchos de ellos podían imaginar. Fíjense, una monarquía constitucional, con un parlamento, pero con un rey, y poniendo a un descendiente de los pueblos incas a la cabeza. Este era el pensamiento de Belgrano. Decíamos, la revolución era, por nombrar algunos de los ejemplos, ¿no?, de lo que se venía debatiendo y de las miradas diversas que había en la primera junta provisional.
Decía hoy, la revolución es un proceso que se venía madurando, que no se dio de un día para el otro, como ninguna revolución. En realidad todos los procesos históricos, más allá de que hay determinados momentos en donde las cosas hacen eclosión y en un lenguaje coloquial lo usarían más los chicos, revientan, todo se viene gestando lentamente y paulatinamente. Hay condiciones sociales, políticas, económicas que hacen que las cosas sucedan en determinado momento. No pasa por casualidad o porque un grupo de personas iluminadas se les ocurrió que, bueno, vamos a hacer una revolución. No. Sí, hay cosas que vienen pasando, ¿no? Malestares económicos, intereses que no son comprendidos, que no son interpretados y que necesitan en algún momento ser representados. Nuestra zona, por ejemplo, en ese momento era una zona que económicamente no integraba el circuito comercial prácticamente de España y en realidad sobrevivía más que nada, según los historiadores, por el contrabando con portugueses y con ingleses que acechaban esta zona, pero que le daban existencia en alguna medida al puerto de Buenos Aires, que después va a tener mucha más importancia. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Y reflexionando sobre lo que decíamos al principio, ¿cuánto podía entender un rey, una reina, si fuese sido el caso, ubicada a tantos kilómetros de distancia en la península española, de lo que sucedía en el día a día? Yo esta semana, bueno, todos tenemos nuestros chicos en la escuela y seguramente a la mayoría nos habrá pasado que hubo que hacer preparativos para algún acto escolar, la mayoría de los chicos se habrán vestido de época, ¿no? En mi caso, Julia se vistió de señor que vende el agua, de aguatero. Otros de vendedores de vela, de la mazamorrera, que tenemos un poco el cliché, ¿no? De que era la negra mazamorrera. No sé por qué pensamos en la negra mazamorrera y no podría ser otra figura, ¿no? Y la traigo a colación porque ahora vamos a compartir después una mazamorra tratando de transportarnos un poquito a lo que era el contexto de la época colonial. Ahora, ¿cuánto habrá sabido Fernando VII de las necesidades de estas personas, ¿no? De la negra mazamorrera o la rubia mazamorrera, no sé, del vendedor de velas? No solo las necesidades en términos de lo cotidiano, de los sueños, de las aspiraciones, sino también de la cultura local, de la forma de ser. Difícilmente, con un sistema tan rígido y a tanta distancia, pudiera el rey interpretar cabalmente y comprender cabalmente las necesidades de estos territorios. Esto tiene que ver con la cercanía que siempre tiene que tener cualquier gobierno respecto de sus ciudadanos. Ahora, fíjense, volviendo un poco al debate anterior y pensando todo lo que debió transcurrir y las ideas que había entre los quienes integraban la primera junta, ¿cuánto nos cuesta pensar la libertad? Cuando no estamos acostumbrados a ser libres. Por eso digo que todos estos procesos son procesos de largo alcance. ¿Cuánto nos cuesta pensar por nosotros mismos cuando la libertad, el derecho de decidir no es algo que hacemos todos los días? Hay quienes extrañan, y es normal y es natural, y son procesos que se deben dar a los gobernantes anteriores o a quienes decidían por nosotros. La libertad es un proceso continuo que se construye día a día, que nunca no se alcanzó el 25 de mayo, ni se alcanzó el 9 de julio de 1816, ni con la sanción de la Constitución. Es un proceso que se construye todos los días y se avanza un poquito más y a veces se retrocede. Ahora, cierto es que el 25 de mayo es el momento que a la larga va a dar origen a la emancipación. Es a partir de ahí que empezamos a construir nuestro destino, la creación de un Estado y de una nación, la nuestra. Desde allí, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, los argentinos y las argentinas, atravesamos guerras de independencia, luchas fratricidas entre caudillos, sancionamos una constitución, construimos un Estado nacional, recibimos un aluvión inmigratorio que cambió, trastocó totalmente nuestra cultura al punto de que muchas veces nos olvidamos de nuestro pasado hispánico, que igualmente sigue teniendo presencia día a día. Nos constituimos como granero del mundo,
sufrimos crisis, nos industrializamos, conquistamos derechos de los trabajadores, sufrimos dictaduras muy violentas, recuperamos la democracia, nos encaminamos a superar la pobreza y hoy nos encontramos tratando de encontrar nuevos equilibrios. Tuvimos momentos altos y bajos en este proceso de lograr ser un país autónomo que nos incluya a todos. Nuestro país transita hoy momentos difíciles y hay en el ambiente un clima de preocupación, de incertidumbre, creo que todos los vivimos a diario. En realidad yo creo, desde que yo tengo memoria, y creo que nos pasa a todos, nuestro país está en crisis, pero en estos momentos como los que nos toca vivir ahora, en estos días, ¿no? La angustia y hasta a veces el temor nos invade. Sin embargo, en el fondo creo que todos tenemos la esperanza de que un país mejor es posible. Tenemos mil diferencias de opinión y muchas veces intereses que se contraponen decididamente entre la ciudad y el campo, entre mujeres y varones, entre derechos y responsabilidades. Y en fin, podríamos enumerar un sinnúmero de fuentes de conflicto y de miradas diversas. Pero repito lo que decía anteriormente, nos seguimos levantando día a día para ir a trabajar, para buscar trabajo, para llevar a los chicos a la escuela, para hacer nuestras actividades, pensando, y eso es lo que hace que todo esto funcione, que hay un país mejor, posible. Tenemos una deuda desde el 25 de mayo de 1810 para acá con el federalismo. Estos son los temas que todavía tenemos pendientes los argentinos desde aquel momento. Y cuando decimos federalismo, es porque seguimos siendo un país centralista donde todo sucede en Buenos Aires. Las grandes decisiones se toman en Buenos Aires y seguimos escuchando a las personas que viven en Buenos Aires. Esto no significa que tengamos que renegar de nuestra capital o que tengamos que llevar adelante una lucha interior Buenos Aires sin sentido. Pero sí pensar en el federalismo significa entender que día a día vivimos desequilibrios muy grandes. Hoy nuestros jóvenes, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hoy nuestros jóvenes para trasladarse a estudiar a Paraná, esto lo hablábamos, no recuerdo con quién en estos días, no tienen las mismas posibilidades de un joven o una joven que vive en una gran ciudad. Porque el costo de transporte es muchísimo más alto. Hoy viajar de Ramírez a Paraná es mucho más costoso que trasladarse de un barrio a otro en una gran ciudad. Y quizás el tiempo de traslado y hasta a veces la distancia, si pensamos en las distancias que hay en el conurbano bonaerense, son las mismas. Pero el valor del boleto es totalmente diferencial por la estructura de subsidios que tenemos en el país. No sé si lo vamos a poder resolver con un gobierno u otro. Si esto va a ser tan fácil de modificar. Pero estas cosas son de las que uno habla cuando decimos este no es un país federal. Seguimos creyendo en los personalismos. No está mal. Digo, hay personas que tienen capacidades extraordinarias para conducir, para liderar, para llevar grandes proyectos adelante, que tienen el poder de sintetizar lo que muchos de nosotros creemos. Pero ninguna de esas obras, ninguna política de Estado, ninguna política de gobierno sería llevada adelante si todos nosotros no estuviéramos detrás de eso, si todos nosotros no estuviéramos colaborando día a día, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestros impuestos. En definitiva, el país lo hacemos todos. Otra deuda que tenemos es con una justicia independiente. Otro concepto, uno dice justicia independiente, suena así como un poco lejano. ¿Qué es esto? Que lo justo sea justo. Que los casos de corrupción se juzguen sin importar quién se investiga. Si está en el gobierno, si no está en el gobierno, si estuvo en el anterior o está en este, no importa. Si tiene poder económico o no tiene, que se juzgue de igual manera. Y que los fiscales o las fiscales, que los jueces o las juezas no tengan miedo de hacerlo.
que realmente puedan llevar adelante su tarea, que no se sientan presionadas o presionados. Y de esta manera logramos también que el esfuerzo cotidiano de cada uno de nosotros valga la pena. Que saber que hacer trampa o hacer lo que se debe hacer no da lo mismo. Lo que decía recién, que el esfuerzo vale la pena. Las argentinas y los argentinos nos seguimos levantando cada día para trabajar, decía recién, para buscar trabajo, porque en el fondo tenemos esperanza. Ahora, necesitamos un país del cual sentirnos orgullosos y del cual sentirnos parte, donde se considere cada postura, porque nada bueno surge cuando una parte se le intenta dejar fuera, se la excluye, se la separa y no se la tiene en cuenta en las decisiones. Necesitamos un país, y esta es la reflexión, que nos reúna en el más amplio sentido de la palabra y que nos vuelva a enamorar. Muchas gracias. De esta manera agradecemos las palabras del subsecretario de Políticas Culturales, Walter Laupan, y de esta manera también damos por finalizado el acto oficial por el aniversario 212 en conmemoración del 25 de mayo, la Revolución de Mayo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Para culminar este emotivo acto, vamos a escuchar el tema Digo la mazamorra, del poeta Esteban Agüero, musicalizado originalmente por Peteco Carabajal, pero hoy interpretado por Vanina del Monte. Mientras tanto, los vamos a invitar a compartir uno de los platos típicos de la época, la mazamorra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes quiero aclarar y agradecer al doctor porque estoy sin voz. Me ha comentado que muchos en Ramírez estamos igual. Lo podrán ver, así que voy a dar lo mejor de mí, perdón si sale mal, pero quería cumplir, porque me parece que es importante aportar algo en un día tan especial como hoy para la patria. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Una artesana viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y mientras una nube con las alas de trigo. Sale ya la mazorra madura, que desde gran noche de vientos campesinos, el mortero y la masa con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezcla rubores y suspiros. Si la quieren perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves además de prolijos. El macedor cortado te ramas de la higuera, que a las estadas sombras de higos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero eso será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el paro mandino. La noche que fusilen poetas y cantores, por haber traicionado, por haber corrompido. La música
caer ponen los pájaros y el fuego. Quizás me salven estos versos que digo. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Los amores a veces se de los pobres. Gracias. Y perdón, sé que no estoy del todo bien, pero bueno, quería, como les digo, quería venir igual. Y para mí lo más importante es cumplir, siempre. Como sea, con el doctor que me ayudó. Así que como sea, venga y cumpla. Bueno, les voy a regalar una canción más, ¿sí? Esta canción es sencillita, pero me parece que es muy linda. Siempre lo comparto con mis alumnos, los peques. Se van a dar cuenta que es muy linda para los chicos, pero dice una cosa tan linda que es lo que vale el 25 de mayo, ¿no? ¿Comenzamos? Muchas gracias. Y viva la patria. Primera. 3 semanas en el año llevamos la escarapela. Es en mayo, junio y julio honrando hacia nuestra tierra. El 25 de mayo de 1810, el valor de los criollos puso en huida al virrey. Y en cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano, que en Rosario ha creado nuestra bandera. Chacarera de la patria, sos blanca y azul celeste, qué lindo es ser argentino, vi que genial que es tu gente. Segunda. Y ahí en la mitad del año, un día de gran trascendencia, ese es el 9 de julio, día de la independencia. ¡Viva la patria! San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos. Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, sos blanca y azul celeste.